México ha sufrido grandes cambios educativos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Pedraza y en el podcast de hoy vamos a hablar acerca de los logros y conflictos educativos en México, desde Agustín de Iturbide hasta el presidente Álvaro Obregón. Y bueno, es muy importante analizar toda la historia y la evolución educativa de México. Claro, abordaremos primeramente desde 1822. ¿Tú sabías que en este año se introdujo el sistema lancasteriano en México? Pues sí, con el presidente en turno Agustín de Iturbide, quien gobernó de 1822 a 1823, se impulsaron este tipo de sistema lancasteriano. El principal precursor fue José Joaquín de Mora. En aquel tiempo se le consideraba un asesor educativo. ¿Qué conflictos pasó en esta época? Bueno, una resistencia clerática, especialmente en el año de 1822. El impacto que marcó este conflicto fue el inicio de la tensión entre la Iglesia y el Estado juntamente hacia la educación. Una propuesta de solución fue crear alianzas con sectores religiosos para lograr una educación mixta y no sectaria. Bueno, ¿qué te puedo agregar de estas escuelas casterianas? Que había un sistema que permitía enseñar a muchos alumnos con pocos recursos. Y si nos vamos a 1842, con el presidente Nicolás Bravo, que en ese caso era interino, se crea la Fundación de la Dirección General de Instrucción Pública, en donde el gran impulsor Valentín Gómez Frairas era un liberal, un impulsor previo, en donde se enfrentó a un conflicto educativo en 1842, ese mismo año, acerca de la oposición conservadora a la educación laica. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el impacto? Bueno, déjame y te cuento que los retrasos en establecer un sistema educativo nacional. Una propuesta de solución para este conflicto fue fortalecer la legislación educativa que garantizara los derechos sin excluir a ningún grupo. Te puedo agregar que aquí se crea el primer antecedente de la SEP. Benito Juárez, alguien muy hablado en toda la historia de México, pero en la educación, en 1867 se crea la Ley Orgánica de la Institución Pública, de una instrucción pública, en donde se dice que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Benito Juárez gobierna en 1858 y termina en 1872. Un impulsor para quien apoyó esta obra pública fue Gabino Barrera, quien fungió como director de esta misma. El conflicto, el rechazo por parte de la Iglesia Católica en 1867. El impacto que más estuvo persistente fueron visiones opuestas a la educación religiosa y laica. ¿Qué propuesta podemos rescatar para la resolución de este conflicto? Bueno, el crear un sistema inclusivo con espacios de diálogo educativo y de respeto al pluralismo. Una nota adicional que te puedo comentar es que se crean unas ideas basadas en el positivismo. Si nos vamos rápido, llegamos a Porfirio Díaz, en donde en 1888 se establece la educación normal como una carrera profesional. Cabe recalcar que Porfirio Díaz, en todos estos años de gobierno, es llevado de la mano la educación a través de este gran hombre, Joaquín Baranda, quien se forja como un secretario de Justicia e Instrucción Pública. El conflicto que se presentó fue la falta de accesos a zonas rurales en 1888 y una desigualdad educativa entre áreas urbanas y rurales continua. Una propuesta es expandir infraestructura rural con docentes formados en las normales, en donde se buscaba formar mejores maestros. Nos vamos a saltar un poquito para terminar con Álvaro Obregón, en donde se crea la Secretaría de Educación Pública en 1921 a través del primer secretario de la SEP, José Vasconcelos. Una dificultad fue implementar programas en todo el país, en los rezagos educativos en regiones marginadas. Y bueno, agregamos que también existen unas redes comunitarias para impulsar proyectos educativos como una propuesta de resolución. Mi nombre es Alejandro Pedraza y este fue el podcast a través de los temas y la historia educativa, logros y conflictos educativos en México. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Hasta luego.